Eduardo, ¿te acordás de ISIS, Sí, el claro. ejército islámico? Que parecía hace unos años que se iba a quedar con todo Medio Oriente. Su inspirador, al-Baghdadi, había anunciado la creación de un califato en pleno siglo XXI, algo que no se veía desde la época de Mahoma y sucesores, es decir, desde el inicio del Islam. Un califato es un gobierno teocrático en nombre de Dios. Con un territorio Con determinado. un territorio y que en la convocatoria tiene que unir al principio un territorio, después se va expandiendo porque tiene que unir a todos los creyentes. Los califatos originarios fueron, y lo hicieron, crecieron como reguero de pólvora, como mancha de aceite por todos los territorios, por eso el árabe como idioma, como cultura, se expandió por todo el norte de África, el Medio Oriente, España. llegó al sur de España, entró en Sicilia también en algún momento, Sí, señor. se metió por Europa y Asia, casi hasta la India, después Indonesia, se expandió. Hubieron varios califatos en la historia. Después la historia fue cambiando y aparecieron otros actores. Pero este señor, en el 2014, al-Baghdadi, convocó la creación de un califato en los territorios que estaban absolutamente vacíos de poder como consecuencia de los problemas que existían en Irak y de la guerra civil siria. Guerra civil siria originada por la primavera árabe. El pueblo sirio se rebela contra el tirano al-Assad y así como sucediera en Libia, en Egipto, en Yemen, en la mayoría de los países árabes, intentan derrocarlo, el régimen resiste con la ayuda rusa, entre otros, y allí empieza la guerra civil siria. Al-Baghdadi, un disidente de Al-Qaeda. Un disidente de Al-Qaeda. Eso es. En la actualidad, esa fantasía que si hubiera quedado solo en eso no hubiera sido tan dañina, sino que se transformó en una pesadilla la fantasía para millones de personas que quedaron en ese territorio, personas de un país bastante avanzado como es Siria, Claro. que de repente entraban unas camionetas negras con banderas negras a sus ciudades y el almanaque retrocedía 500 años y se aplicaba ahí, Eduardo, en cada ciudad que ellos conquistaban, los del ejército islámico, las leyes del medioevo, los cero derecho para la mujer, las mujeres eran apresadas inmediatamente y tratadas como esclavas, vendidas en mercados. Eso ahora, hace pocos años, en un lugar tan civilizado como la Argentina, si vos querés. Totalmente. Es decir, incluso hay muchos argentinos que tienen parientes en Siria que sufrieron claramente esto. Ciudades muy sofisticadas como Mosul, casi Bagdad caen en manos del ejército islámico. Palmira. Y destruyeron infinidad de vestigios históricos muy importantes, romanos, etcétera, porque ellos consideraban que lo único que valía era su propia civilización. Exacto. Si te parece, ahora te Sí, cuento dale. cómo está evolucionando este asunto. Me llegó esto por si acaso. A ver. Acá tenemos Irak, Siria. El sueño de este señor al-Baghdadi era conformar un califato como los califatos originarios. Mahoma inició toda su prédica aquí, en lo que es Arabia Saudita, la Meca y Medina, y después rápidamente se constituyeron califatos en Bagdad, en Damasco, pero que tenían por objetivo congregar a todo el mundo árabe, a todo el mundo musulmán, perdón. Y se esparció por todo, como decíamos recién, por toda la región. Estos eran los califatos originarios, mirá lo que eran enormes, gigantescos. Entonces, tenemos aquí la Mesopotamia. No sé si tenés un mapa, Patricio, de la guerra civil siria. Creo que te mandé uno. Podríamos ver ese. Y ahí te cuento hasta dónde llegaron. ¿Tenés alguno? Bueno, en la guerra civil siria se armó, es dificilísimo entenderla en los minutos que te da la tele, porque habían actores de todas partes. El ISIS logró expandirse bastante. Llegó casi hasta las puertas de Bagdad y en Siria ocupó un territorio muy importante. En la actualidad, y esa es la noticia de hoy, algunos centenares de militantes fanáticos del ejército islámico resisten a sangre y fuego en un pequeño enclave, muy pequeño, se llama Barghuz, a orillas del río Éufrates. En Siria. Por aquí. No veo bien el límite. En el punto rojo, ahí está, en el límite entre Siria e Irak. Allí está todo concentrado, combaten contra ellos
fuerzas leales al gobierno sirio en alianza con los kurdos, con Estados Unidos, con respaldo Perdón, ruso. Están escondidos entre civiles, porque si no los hubieran liquidado ya. Claro. Están ya casi, hoy doctor, han rescatado casi todos los civiles en estos últimos días, están casi solos. Hay civiles Ayer todavía. murió un chico, un señor de 31 años italiano, que era foreign fighters de los kurdos, Bueno, que estaba peleando con los kurdos. Mirá vos. hay muchísimos extranjeros acá, Sí, también sí. entre los del ejército islámico. Claro. El caso de unas chicas británicas de 15 años, hijas de inmigrantes en Inglaterra musulmanes que, Sí, escapándose de sus familias, casi en una travesura adolescente, llegaron hasta Turquía, cruzaron a Siria y ahí combatieron. Ahora, vos sabés que pensaba, Eduardo, la paradoja, ¿no? Porque aquí en esta zona, en la Mesopotamia, ¿te acordás que lo estudiamos eso? Tigris y Éufrates, así como en el Indo, el río que atraviesa partes de Pakistán y la India, el Yangtze en China, y algunos dicen aquí en el Nilo, ahí surgió la civilización. Hace más o menos 10.000 años aproximadamente, el hombre se transformaba de sedentario, de nómade a sedentario. Empezó a cultivar, se crearon los primeros imperios aquí, Asiria, Caldea, Babilonia, etcétera, grandes imperios. Y la civilización, como la entendemos ahora, empezó acá, con la domesticación de la agricultura y la ganadería, etcétera. La paradoja ahora es que en este lugar donde naciera la civilización, se está luchando contra el extremo de la incivilización, ¿no? Totalmente. En ese mismo lugar, ahí rodeado de ruinas de los imperios originarios de nuestra civilización. Así que esa es la paradoja, la verdadera lucha de la humanidad es esa, el último enclave de tal vez una de las expresiones más incivilizadas de nuestro planeta.